Hoy tomémonos un tiempo para reflexionar sobre la voluntad de Dios con el sermón titulado El poder de la obediencia. En los 66 libros de la Biblia hay muchas enseñanzas sobre el poder y la capacidad de la obediencia que el Padre y la Madre nos han dado. Dios también ha dicho que revelaría y daría a conocer todos sus secretos a aquellos que le obedecen absolutamente. Además, ha prometido conceder el Espíritu Santo a los que le obedecen. Por lo tanto, la obediencia a la palabra de Dios es un acto de fe que solo es posible cuando tenemos una fe absoluta en Dios. Cada persona tiene sus propios pensamientos, creencias, convicciones y caminos preferidos que desea seguir. Sin embargo, debemos grabar una vez más en nuestros corazones que todas las instrucciones dadas por Dios son decretos que prevén el futuro y nos guían, y reflexionar ¿por qué debemos vivir una vida de absoluta obediencia a la voluntad de Dios? Hoy busquemos la respuesta a esta pregunta a través de las enseñanzas de la Biblia. Veamos Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo, ¿qué debe dejar? Sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Se dice que todos los seres humanos somos criaturas con la capacidad de pensar. No obstante, la obediencia a Dios solo es posible cuando dejamos de lado nuestros propios pensamientos. Dejar de lado nuestros pensamientos no significa simplemente desecharlos, sino hacerlo con fe. Cuando tenemos fe en Dios y confiamos en Él, somos capaces de desprendernos de nosotros mismos y vaciarnos, ¿no es así? Veamos el versículo 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, es decir, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El camino al reino de los cielos, llamado salvación, que Dios ha trazado, es diferente de la forma en que piensan los seres humanos. El camino de Egipto a Canaán, por el que Dios guió a los israelitas, no era el mismo que los israelitas querían seguir. Sin embargo, en el camino que Dios guía, ha incorporado muchos elementos que el pueblo nunca hubiera podido pensar. Del mismo modo, puesto que Dios nos dice en nuestro camino al reino de los cielos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, ¿qué debemos hacer? A través de la Biblia, Dios nos ordena obedecer todas sus enseñanzas y seguir fielmente su guía. Continuemos con el versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. ¿Cómo son? Más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará. ¿Qué ocurrirá con su palabra? Dice que ciertamente se cumplirá. Mi palabra que sale de mi boca se cumplirá, y será prosperada en aquello para que la envié. Esto es lo que dice la Biblia. Ya que Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, al final, ¿de quién debemos seguir los pensamientos? ¿A quién debemos obedecer con un corazón que dice amén? Son muchas las ocasiones en las que los pensamientos de Dios difieren de los nuestros. No se trata de uno o dos casos, es algo recurrente.
Siempre que esto suceda, debemos preguntarnos, ¿qué piensa Dios de esta situación? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué considera Dios como el mayor valor? Esforcémonos por tener siempre presente este pasaje y esta enseñanza para que todos podamos seguir a Dios hasta el reino de los cielos. Si a los israelitas se les hubiera dicho que salieran de Egipto y fueran solos a la tierra donde fluía leche y miel, probablemente no habrían elegido el camino del desierto. Seguramente habrían intentado llegar a Canaán atravesando un oasis, un lugar con abundante agua, suficiente comida y donde habitaba mucha gente. Sin embargo, el plan de Dios era mucho mejor que cualquiera de sus planes. Los pensamientos de Dios están en un nivel mucho más alto que los pensamientos humanos. ¿Dónde encontramos la razón de esto? Si miramos el capítulo 46 de Isaías, podemos hallar rápidamente la respuesta. Veamos Isaías capítulo 46, versículo 10. En Isaías capítulo 46, versículo 10, Dios dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré. ¿Qué hará? Lo hará venir. Lo he pensado y también lo haré. Como Dios ve el fin desde el principio, debemos confiar en su guía. En el proceso que atravesamos, puede haber momentos en los que todo parezca oscuro, sin esperanza, debido a la escasez de agua y de comida, pero Dios guía a sus hijos previendo el resultado. Mientras no nos quejemos, no dudemos ni perdamos la fe en Dios durante el proceso, nunca dejaremos de entrar en el eterno reino de los cielos, tal como Josué y Caleb obtuvieron la tierra de Canaán, ¿verdad? Sin duda, podemos obtenerlo. No obstante, si los pensamientos humanos siguen interviniendo, esto se convertirá en un gran problema. Los guerreros de Gedeón eran menores en número para enfrentarse a los 135.000 soldados enemigos. Fue nuestro Dios quien envió de vuelta a casa a 22.000 de los 32.000 militares, dejando solo 10.000. ¿Qué opinan de este método? Si simplemente seguimos a Dios, podemos lograr la victoria. Si Gedeón hubiera dicho a Dios, Dios, esto es absolutamente imposible. Incluso con nuestros 32.000 soldados, seguimos siendo insuficientes. Más bien, por favor, denos más soldados. Si hubiera seguido el razonamiento humano, naturalmente todos habrían pedido lo mismo. Sin embargo, Dios dijo, haced volver a 22.000. No necesito a los que tienen miedo. Estoy al mando de este ejército y lo dirijo. A los que todavía no creen en mí y tiemblan de miedo, devolvedlos. Así, 22.000 fueron enviados de vuelta. Incluso entonces quedaron unas 10.000 personas que parecían tener una fe valiente. Con 10.000 personas podrían haberse ideado varias estrategias, pero Dios dijo, esto es demasiado. Reducid este número también. Gedeón debió de haber estado perplejo. Si no hubiera tenido fe en Dios y se hubiera basado únicamente en el razonamiento humano, nunca habría podido liderar esa batalla como comandante supremo. Pudo participar en la batalla porque creía que Dios mismo los guiaría y les concedería la victoria. Llevadlos al agua y dejadlos beber hasta saciarse. 10.000 personas bebieron del agua. Dios discernió quién cedería y quién permanecería hasta el final, observando cómo bebían el agua.
y dijo: «Solo se necesitan 300 hombres para esta guerra». Derrotar a 135.000 soldados enemigos con solo 300 hombres es una tarea difícil. No se trata de una guerra moderna con armas de destrucción masiva, sino de una batalla fuerza contra fuerza, algo completamente inconcebible en aquel tiempo. Por favor, piensen en el poder de la obediencia de Gedeón, su fe absoluta y su adherencia a la palabra de Dios, enviando a 9.700 hombres de vuelta a casa y quedándose solo con 300 de los 10.000. ¿No condujo esto, en última instancia, al notable resultado de rescatar a Israel de Madián y liberar a los israelitas de la opresión y la esclavitud de los madianitas? Hermanos, el poder de la obediencia siempre lleva a un buen resultado. Esto se debe a que Dios ve el resultado y lleva a cabo cada obra en consecuencia. Dios ve nuestro futuro y nos guía, mientras que nosotros a menudo solo miramos el presente. Nos preocupamos demasiado por el presente y carecemos de previsión sobre el futuro. Entonces, ¿qué se nos dice que hagamos? Se nos dice que vayamos donde quiera que Dios nos guíe. La Biblia nos enseña que los hijos que siguen incondicionalmente la guía de Dios serán salvos en los últimos días. Si confiamos absolutamente en Dios, podremos participar de su gloria. La Biblia nos enseña esta verdad. La Biblia nos dice que Dios concede el Espíritu Santo a los que le obedecen y les permite comprender sus misterios hasta lo más profundo. Puesto que Dios ve el final desde el principio y nos da a conocer todas las cosas que aún están por cumplirse, debemos aceptar plenamente y creer absolutamente en las decisiones y juicios de Dios, ¿no es así? Por lo tanto, Dios siempre acompaña sus obras asombrosas con la obediencia. Si constantemente expresamos nuestros propios pensamientos diciendo, esto es lo que pienso, no podremos alcanzar el éxito ni completar la obra del Evangelio. Siempre debemos preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Quiere Dios más de 32.000 soldados o prefiere reducir el número? La victoria o la derrota dependen completamente de la voluntad de Dios. Debemos creer eso. Aunque en muchos aspectos nos sintamos insuficientes, Dios ha estado trabajando activamente para que toda la humanidad pueda escuchar el Evangelio de Dios por todos los medios posibles. Creed en el resultado y proceded diligentemente con vuestra fe. ¿No es esta la petición de Dios? En Juan capítulo 2 examinemos cómo se manifiesta la obra de la obediencia a través del ejemplo de las bodas en Caná. Veamos Juan capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná, de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le dijo, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían, «Haced todo lo que os dijere». Ella les dijo a los sirvientes, «Haced todo lo que Jesús os diga». Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, «Sacad ahora y llevadlo al maestresala», y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino,
sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí podemos ver que María, la madre de Jesús, instruyó a los sirvientes: haced todo lo que os dijere. Como resultado de su obediencia, Dios les concedió la oportunidad de presenciar su milagrosa obra al convertir el agua en vino. Hay muchos aspectos. Podemos ver el poder de la obediencia en la historia de Pedro, así como en el ministerio de los discípulos. El caso de Pedro es muy conocido, ¿verdad? Veamos Lucas capítulo 5. La obediencia produce una gran fortaleza. Desde una perspectiva humana, la obra de la salvación de Dios puede parecer insuficiente si la analizamos con razonamientos humanos. Sin embargo, si Dios ha declarado, será predicado este Evangelio en todo el mundo, entonces ciertamente así será. Debemos avanzar en esta misión con fe. Aprendamos sobre el poder de la obediencia de Pedro en Lucas capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Como podemos ver aquí, después de que Pedro pasó toda la noche sin pescar ni un solo pez, Jesús le ordenó salir mar adentro y echar las redes. Al hacerlo, pudo llenar dos barcas con tantos peces que comenzaron a hundirse. Fue un acontecimiento muy asombroso. A través de la experiencia de Pedro y del milagro de las bodas de Caná, Dios nos reveló que, cuando le obedecemos en los diversos aspectos de nuestra vida diaria, el poder espiritual y los milagros pueden ocurrir. Confirmemos que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Abramos el libro de Hechos capítulo 5. El poder de la obediencia, basado en la fe, nos permite obedecer a Dios con alegría y disposición, ¿no es así? Es difícil experimentar el poder de Dios si actuamos de mala gana o por obligación. Con un corazón alegre, confiemos en que el Padre y la Madre han visto el final desde el principio y han dispuesto lo mejor para nuestro futuro. Si avanzamos con esta convicción, sin duda recibiremos resultados hermosos y llenos de gracia.
Veamos Hechos capítulo 5, versículo 28. Capítulo 5, versículo 28. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a quién? A Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí en el versículo 32, ¿qué ha dado Dios a los que le obedecen? El Espíritu Santo no se da a cualquiera, sino a los que saben obedecer y seguir todas las palabras de Dios. Si deseamos ser revestidos del poder del Espíritu Santo, debemos creer en el poder de la obediencia por encima de todo. Dios ve nuestro futuro, conoce el principio y el fin de este mundo, lo gobierna y lo opera. Por eso coloca a sus hijos en el lugar más recto, seguro y apropiado. A través de Deuteronomio capítulo 8 y 28, podemos entender que Dios, en ocasiones, nos hace pasar hambre o enfrentar dificultades para humillarnos. Durante nuestro viaje de fe en el desierto, Dios nos enseña a desechar el orgullo y los pensamientos soberbios, cultivando en nosotros un corazón humilde y apacible, junto con una fe que le comprende y le sigue correctamente. No debemos pensar, creo en Dios, entonces, ¿por qué la vida que se me ha dado es tan difícil? ¿Por qué es tan agotadora? ¿Por qué enfrento tantos desafíos? En lugar de pensar así, debemos reflexionar, ¿cuál es la intención de Dios al permitirme vivir en esta situación? ¿Qué quiere que aprenda? ¿Qué parte de mí necesita ser moldeada? Esto es lo que todos los miembros de la familia de Sion deben considerar primero. Busquemos otro versículo en Romanos. Veamos Romanos capítulo 6, versículo 13. Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Debemos presentar todo nuestro cuerpo, mente y alma a Dios como instrumento de justicia. Veamos el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En Romanos capítulo 6, Dios nos enseña que nos convertimos en esclavos de aquel a quien obedecemos, ya sea del pecado o de la justicia. Cuando tenemos fe en la obediencia a Dios, dejamos de ser esclavos del pecado y nos convertimos en siervos de justicia conforme a su voluntad. Por lo tanto, la Biblia explica que, aunque en otro tiempo éramos esclavos del pecado, Dios nos ha concedido la libertad del pecado a través de la justicia.
Así que por el resto de nuestro tiempo debemos fortalecer nuestra fe en Dios y seguir con confianza por donde quiera que el Padre y la Madre nos lleven. Si Dios nos da una instrucción, debemos esforzarnos por obedecerla, ya sea la palabra dada en las bodas de Caná o la orden dada a Pedro en el mar de Galilea. Así como Dios le dijo a Gedeón que enviara de vuelta a casa a todos los que temblaban de miedo de entre los 32.000, nosotros también debemos estar dispuestos a dejarlos ir, como se nos ha dicho. Como los 10.000 restantes son demasiados, ¿qué debemos hacer? Bajad al agua y dejad que la beban. Después de observar su manera de beber, Dios dijo: tienen fe en las circunstancias actuales, pero pueden sucumbir en situaciones difíciles. Enviadlos a todos de vuelta a casa. Así solo quedaron 300 personas. El poder de la obediencia inevitablemente llevó a buenos resultados. Por lo tanto, la Biblia enseña que cuando nuestra obediencia sea perfecta, ¿qué hará Dios con toda desobediencia? Dijo que castigaría toda desobediencia. Como nuestra obediencia aún parece ser tosca, incompleta e imperfecta a los ojos de Dios, podemos ver que Dios todavía no ha juzgado a los que le desobedecen. Esto implica que aún tenemos mucho que mejorar en nuestra obediencia, que sigue siendo insuficiente cuando Dios nos ve. Convirtámonos en aquellos que guíen a toda la humanidad por el camino de la salvación a través del poder de la obediencia. Hoy estudiamos de nuevo la palabra de Dios con el propósito de obedecerla. Es para seguir la voluntad de Dios, es decir, sus enseñanzas. Dios nos ha instruido para que nos alejemos de todo lo malo y sigamos sus buenas enseñanzas. Por lo tanto, aunque las cosas malas puedan resultar atractivas para nuestros oídos y corazón, debemos estar dispuestos a dejarlas atrás cuando Dios dice: déjalas. ¿No está escrito en Job capítulo 22? Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Está escrito: echa tu precioso oro al río, el Todopoderoso será tu tesoro. A veces seguimos aferrándonos a ciertas cosas, pensando: no pasa nada por hacer al menos esto. Pero si hay elementos en nuestra fe que no están alineados con la voluntad de Dios mientras vivimos en este mundo, desechémoslos por completo. Así el Espíritu de Dios podrá envolver nuestras almas. Además, Dios concederá una inspiración genuina a nuestras almas, permitiéndonos renacer como sus mensajeros, capaces de difundir la bendita noticia a toda la humanidad. A lo largo de los 66 libros de la Biblia, vemos que Abraham, Noé, Moisés, Josué, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el apóstol Juan recibieron sus bendiciones a través del poder de la obediencia. Todos los héroes de la fe en la Biblia miraron a Dios con el poder de la obediencia y vivieron vidas victoriosas en la verdad con fe en Dios. Todo fue porque creían plenamente en Dios, quien conoce el fin desde el principio. Espero que todos los hijos de Sión también sigan fielmente al Padre Celestial Ansanjón y a la Madre Celestial Nueva Jerusalén, quienes han venido a esta tierra para salvarnos en esta época. Mientras obedecemos plenamente sus enseñanzas, encontremos a todos nuestros hermanos perdidos y regresemos a nuestro eterno hogar celestial. Por encima de todo, ya que estamos predicando el Evangelio con un corazón de obediencia a la palabra de Dios, no tengo ninguna duda de que recibiremos grandes bendiciones. Que todos difundamos la noticia del Evangelio con el amor y las bendiciones que Padre y Madre nos han concedido. Así como Dios dijo: echad vuestras redes, ahora también nos manda: predicad,
Por ello, prediquemos con diligencia. Pido que todos los miembros de la familia de Sion se llenen de alegría a través de la obediencia a la palabra de Dios y disfruten de la gracia del Espíritu Santo. Que tengan muchas experiencias hermosas. Dios siempre ayuda a sus hijos obedientes que se esfuerzan por compartir el santo amor del Padre y la Madre celestiales. Es porque obedecen su palabra. Les pido que se conviertan en los hijos de Sion, que puedan llevar el Evangelio a todos los que viven en la aldea global, creyendo que Dios siempre nos ayudará. Creamos firmemente que el Espíritu Santo está siempre con los que son obedientes. Esperando que hayan recibido gracia, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.